Hay algo perturbador en mirar un espejo y reconocer en los propios ojos la certeza de que todos a tu alrededor creen que has perdido la razón. Elena Morales está frente al espejo ovalado de marco dorado que perteneció a su madre, observando el reflejo de una mujer de 73 años que aprendió el arte más delicado y peligroso de todos: fingir confusión para sobrevivir. Sus dedos tiemblan levemente, no por la edad o enfermedad, sino por la adrenalina de mantener una actuación constante que puede significar la diferencia entre mantener su casa o perderla. El cabello canoso está recogido en un moño suelto, algunos mechones escapando a propósito, porque a las mujeres confundidas no les importa tanto la apariencia. La blusa floral tiene un botón mal abrochado, no por olvido, sino por cálculo meticuloso de cada detalle que compone el personaje que necesita interpretar a diario. En el reflejo ve también la puerta entreabierta de la habitación y a través de ella escucha las voces de sus 2 hijos en la sala, discutiendo su futuro como si ella no estuviera allí, como si ya fuera solo un problema a resolver. Rodrigo, el mayor, tiene esa voz profunda y autoritaria que heredó del padre, y está diciendo algo sobre un poder notarial y un asilo. Marcela, la hija del medio, responde con ese tono suave pero igualmente cruel que ella perfeccionó a lo largo de los años, coincidiendo en que mamá ya no tiene condiciones de administrar sus propios bienes. Elena cierra los ojos por un momento, sintiendo el peso de cada palabra penetrar como cuchillas afiladas, pero cuando los abre nuevamente, el reflejo muestra una máscara perfecta de serenidad vacía. Esta farsa comenzó hace 6 meses, cuando percibió por primera vez que algo había cambiado en la forma en que Rodrigo miraba su casa, sus muebles, sus ahorros guardados a lo largo de décadas. Fue durante un almuerzo de domingo, cuando Rodrigo llegó más temprano y ella lo encontró en el despacho de su difunto esposo, hojeando papeles que no eran suyos. Cuando ella preguntó qué buscaba, la respuesta vino demasiado rápida, demasiado ensayada, algo sobre verificar si las cuentas estaban al día. El instinto maternal que ella cultivó por más de 4 décadas encendió una alerta roja instantánea. En las semanas siguientes, notó a Marcela haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre dónde guardaba los documentos importantes, sobre si ya había pensado en simplificar su vida. Las preguntas venían siempre envueltas en preocupación maternal invertida, hija cuidando de madre. Pero Elena reconoció el sabor amargo de la manipulación. Fue entonces que tomó la decisión más difícil y más estratégica de su vida: empezar a olvidar. No fue un olvido cualquiera, sino una actuación cuidadosamente calibrada que exigía más claridad mental de la que jamás había necesitado tener. Elena comenzó con poco, con lapsus inofensivos que podían atribuirse a la edad, preguntando 2 veces lo mismo, dejando la tetera en el fuego unos minutos de más, poniendo el control remoto en el refrigerador. Cada error estaba calculado para parecer genuino, espaciado lo suficiente para no parecer súbito, pero lo bastante frecuente como para plantar la semilla de la duda. Ella observaba sus reacciones con atención de científica, notando cuándo Rodrigo y Marcela comenzaron a intercambiar esas miradas significativas, cuando la palabra demencia fue mencionada por primera vez con falsa preocupación y mal disimulada esperanza. Lo más difícil no era fingir la confusión, sino mantener la consistencia sin dejar escapar ningún momento de lucidez que pudiera arruinarlo todo. El reflejo en el espejo muestra ahora a una mujer que ha dominado el arte de parecer perdida, mientras nunca ha estado tan presente en toda su vida. Elena aprendió a usar el silencio como arma, dejando conversaciones divagar sin conclusión, forzando a sus hijos a repetir explicaciones hasta que la frustración se volviera palpable. Descubrió que olvidar nombres ocasionalmente tenía un efecto devastador en la confianza que tenían de que ella podría cuidarse sola. Los documentos que Rodrigo buscaba con tanto ahínco estaban escondidos en una vieja caja de galletas en el armario de la cocina, entre recetas manuscritas y fotografías amarillentas que él siempre consideró basura sentimental sin valor. El poder que Marcela intentaba gentilmente hacerle firmar desde hacía meses sigue sin firma, perdido estratégicamente entre pilas de correspondencia.
Cada documento importante está catalogado en su mente con precisión quirúrgica, cada cuenta pagada al día, usando la computadora que ella supuestamente ya no sabe usar. Nunca estuvo tan mentalmente aguda como ahora que todos creen que está perdiendo la razón. Los ejercicios mentales necesarios para mantener la consistencia de la farsa mantienen su cerebro más activo que cualquier crucigrama podría hacerlo. Pero hoy es diferente. Puede sentirlo en la forma en que llegaron juntos, sin avisar, a una hora inusual. Rodrigo dice que trajo a un abogado, que tiene papeles importantes para que ella firme. Marcela complementa con esa voz melosa diciendo que es por su bien. El corazón de Elena se acelera porque reconoce este momento, el acto final de su plan, el día en que creen que finalmente conseguirán lo que quieren. La sala de estar parece diferente hoy, como si los muebles que Elena eligió cuidadosamente a lo largo de los años se hubieran convertido en testigos silenciosos de una traición en curso. La luz de la mañana entra por las cortinas de encaje creando patrones en el suelo de madera y Elena se concentra en esos patrones por un momento, dejando su mirada vagar como si estuviera genuinamente distraída por la danza de luz y sombra. Rodrigo está sentado en el sofá de cuero marrón que fue regalo de aniversario de bodas de ella y Alberto hace 40 años. Pero su postura no es la de quien aprecia la historia de ese objeto. Es de quien ya está mentalmente calculando cuánto vale en el mercado. A su lado hay un hombre que Elena nunca ha visto antes, vistiendo un traje gris impecable y corbata azul marino, sosteniendo un maletín de cuero que probablemente contiene los documentos que intentarán hacerle firmar. Marcela está en el sillón cerca de la ventana, aquel que siempre fue el lugar favorito de Elena para leer en las tardes de domingo, y hay algo profundamente perturbador en ver a su hija ocupando ese espacio sagrado con tanta naturalidad posesiva, como si ya fuera dueña de todo. Rodrigo hace las presentaciones con esa animación forzada que la gente usa cuando habla con ancianos que consideran incapaces. Este es el doctor Fernando Gutiérrez, mamá, un abogado muy competente que nos va a ayudar a organizar todo bien. Elena deja su mirada demorarse en el abogado por un momento más largo de lo necesario. Luego la desvía hacia la ventana como si hubiera olvidado por qué lo estaba mirando. Un truco que practicó decenas de veces. Marcela se arrodilla al lado del sofá, tomando la mano de Elena entre las suyas, y ese gesto que debería ser cariñoso parece más una forma de contención física sutil. La hija comienza a explicar con voz dulce y pausada que necesitan resolver unas cosas importantes sobre la casa y sus ahorros, cosas que le facilitarán mucho la vida. El doctor Gutiérrez finalmente habla, y su voz es profesional, pero no antipática. Señora Morales, sus hijos me buscaron preocupados por su bienestar. El documento que preparé es un poder notarial que permitirá a Rodrigo y Marcela tomar decisiones financieras en su nombre. Elena deja la cabeza ladearse levemente como un pájaro confuso. Mantiene los ojos fijos en el abogado, pero permite que se vean ligeramente desenfocados. Pregunta con voz débil qué es un poder, aunque sabe perfectamente lo que es, y ella misma redactó algunos durante sus años trabajando como contadora. Marcela aprieta su mano y explica como si le hablara a una niña. Es como darnos permiso para ayudarte, mamá, para que podamos ir al banco por ti, pagar las cuentas. El abogado acerca los documentos, ofrece un costoso bolígrafo de metal plateado y explica que solo necesita firmar aquí y aquí. Elena toma el bolígrafo con dedos que tiemblan genuinamente ahora, no de miedo, sino de furia contenida. Observa el documento de cerca. Frunce el ceño, como si las palabras fueran jeroglíficos incomprensibles. Comienza a mover el bolígrafo hacia el papel y puede sentir la tensión en la sala aumentar. Todos inclinados hacia adelante, anticipando el momento de la firma. Pero entonces, Elena detiene el bolígrafo a medio centímetro del papel y mira a su alrededor como si acabara de despertar de un trance. ¿Dónde está Alberto?, pregunta de repente, refiriéndose al esposo que falleció hace 5 años y cuyo funeral ella organizó con perfecta claridad mental. El silencio que sigue es denso e incómodo, y ella puede ver a Rodrigo y Marcela intercambiar esa mirada nuevamente, esta vez
con una mezcla de tristeza actuada y algo que parece triunfo mal disimulado. «Mamá, papá falleció, ¿recuerdas?», dice Marcela suavemente, como si esa información fuera nueva. Elena deja caer el bolígrafo de sus manos. Se lleva las manos al rostro en gesto de confusión y angustia. Niega lentamente con la cabeza. «Necesito hablar con Alberto antes de firmar cualquier cosa», insiste con voz perdida y frágil. Él siempre se encargó de estas cosas. El doctor Gutiérrez cierra el maletín con un clic suave, y Elena percibe frustración en su mandíbula. «Tal vez sea mejor dejarlo para otro día», sugiere el abogado diplomáticamente. Cuando finalmente se van, llevándose al abogado frustrado y los documentos sin firmar, Elena permanece sentada en el sofá por largos minutos, manteniendo la postura hasta escuchar el auto alejarse. 3 días pasan en una niebla densa de ansiedad y planificación febril. Elena dividida entre continuar la actuación que creó y encontrar una salida a esta trampa peligrosa que ayudó a construir piedra por piedra. Pasa horas en el despacho de Alberto, releyendo documentos, verificando cuentas, asegurándose de que todo esté impecablemente organizado por si necesita probar su competencia. Las noches son largas y difíciles, el insomnio alimentado por el miedo y la incertidumbre sobre el próximo movimiento de Rodrigo y Marcela. El jueves por la tarde suena el timbre con una insistencia inusual, no el toque educado de una visita esperada, sino la urgencia de alguien determinado a ser atendido. Elena se acerca a la puerta con cautela, mira por la mirilla y ve un rostro inesperado. Una mujer joven de quizás 30 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo profesional, sosteniendo un maletín de cuero y con una expresión determinada que sugiere que no se irá fácilmente. «Mi nombre es Daniela Rojas. Soy trabajadora social del Hospital Regional», se presenta mostrando una identificación oficial a través de la mirilla. «Estoy aquí haciendo una visita de evaluación tras el informe del doctor Salinas sobre su condición y capacidad para vivir de forma independiente». Elena siente que el estómago se le aprieta dolorosamente porque comprende con claridad súbita que la red se está ampliando, que más profesionales están siendo sistemáticamente traídos para documentar y validar la narrativa de su supuesta incapacidad mental. Ella duda, calculando rápidamente los riesgos de dejarla entrar versus la sospecha que generaría negarse, y finalmente decide que cooperar parcialmente es menos peligroso. Elena abre la puerta, volviendo a adoptar la postura encorvada y el andar arrastrado. La trabajadora social entra con pasos firmes pero respetuosos, sus ojos recorriendo la sala con esa evaluación profesional, buscando signos de negligencia, acumulación compulsiva, peligros domésticos. Pero la sala está impecable como siempre. Los muebles limpios y organizados, ninguna evidencia visual de que alguien incapaz vive aquí sola. Elena nota el momento exacto en que Daniela registra esta discrepancia entre el diagnóstico que leyó en el papel y el ambiente que está viendo con sus propios ojos. El interrogatorio continúa por 15 minutos. Daniela haciendo preguntas sobre la rutina diaria, la capacidad de cuidarse a sí misma, las finanzas. Elena navega estas preguntas con la misma estrategia que usó antes, admitiendo algunas dificultades pequeñas, pero manteniendo la apariencia de funcionalidad básica. Pero entonces Daniela hace una pregunta que toma a Elena completamente desprevenida. ¿Se ha sentido presionada por alguien, sus hijos u otros familiares, para tomar decisiones o firmar documentos que no entiende completamente? La pregunta queda flotando en el aire cargada de posibilidades, y Elena comprende instantáneamente que esta mujer no es simplemente una pieza en el juego de sus hijos, que tal vez esté aquí genuinamente tratando de evaluar si está ocurriendo explotación financiera. Elena toma una decisión en fracciones de segundo, una apuesta arriesgada que puede cambiar completamente el juego. «Ya no sé en qué creer», responde con una voz que permite temblar de emoción real. «Mis hijos dicen que quieren ayudarme, pero siento que quieren sacarme de mi casa, hacerme firmar papeles que no entiendo, y cuando pregunto para que me expliquen mejor, se impacientan como si fuera una niña irritante». Las palabras salen con una honestidad cruda que sorprende a la propia Elena,
y ve a Daniela inclinarse levemente hacia adelante con la atención intensificada. ¿Recuerda específicamente qué tipo de documentos querían sus hijos que firmara? Pregunta Daniela con tono cuidadoso. Elena decide arriesgar un poco más de verdad. Dice que era un poder, que había un abogado aquí hace unos días. Después de completar la evaluación, Daniela cierra su tableta y mira a Elena con una expresión que elige cuidadosamente las siguientes palabras. Doña Elena, basándome en lo que observé aquí hoy, usted parece tener una capacidad cognitiva razonablemente preservada, ciertamente mucho mejor de lo que sugería el informe del doctor Henrique. Elena siente la esperanza encenderse en su pecho como una llama tímida. Daniela explica que en casos como este, cuando hay discrepancia entre la evaluación médica y la observación directa, especialmente cuando hay asuntos financieros involucrados, el protocolo es recomendar una evaluación neuropsicológica completa e independiente. Basándome en lo que vi hoy, voy a poner una notificación en el sistema de protección de ancianos. Esto significa que cualquier intento de cambio legal en su situación será monitoreado. Elena no puede hablar por un momento, la emoción bloqueando su garganta, porque por primera vez en meses siente que alguien está verdaderamente de su lado. La llamada de Rodrigo llega menos de 24 horas después de la visita de Daniela, y su tono de voz deja inmediatamente claro que ha sido informado sobre la notificación de protección de ancianos que se ha puesto en su caso. Mamá, ¿qué le dijiste exactamente a esa trabajadora social? Pregunta sin siquiera saludarla primero. La voz cargada de tensión mal contenida y algo que suena peligrosamente cercano a una acusación directa. Elena mantiene una voz débil y confusa al teléfono. Dice que apenas recuerda la visita, que una joven vino a hacer preguntas, pero que no entendió bien lo que estaba pasando, que se sintió confundida con tanta cosa. La respuesta claramente no satisface a Rodrigo porque la interrumpe bruscamente diciendo que ella ha creado un problema enorme para toda la familia, que ahora hay una investigación oficial sobre ellos como si fueran criminales tratando de explotar a su propia madre. La palabra investigación debería asustarla, pero en cambio le trae una satisfacción secreta que Elena debe esconder cuidadosamente incluso de su propia voz. Le informa con un tono que no admite discusión que está yendo para allá ahora mismo, que Marcela también está en camino, que necesitan hablar seriamente sobre toda esta situación antes de que se salga completamente de control. Elena siente que el estómago se le aprieta porque sabe que esta confrontación es inevitable y potencialmente peligrosa, que los hijos acorralados pueden volverse impredecibles cuando sienten que su plan cuidadosamente elaborado se está desmoronando. Tiene 40 minutos antes de que lleguen, tiempo suficiente para hacer una llamada crucial a Rosa, su amiga de más de 30 años que siempre ha estado allí en los momentos más difíciles. Rodrigo y Marcela llegan juntos, y la expresión en sus rostros es diferente a todas las veces anteriores. Ya no hay condescendencia suave, solo tensión cruda y algo que se parece a hostilidad mal disimulada. Entran sin esperar invitación, Rodrigo caminando directo a la sala como si la casa ya fuera de su propiedad. Necesitamos hablar, mamá, y esta vez necesitamos que realmente prestes atención, dice Rodrigo señalando el sofá en un gesto que es más una orden que una sugerencia. Marcela se posiciona cerca de la puerta como bloqueando la salida, y Elena nota el posicionamiento estratégico. Esa trabajadora social puso una notificación de protección de ancianos en tu caso. Comienza él con voz tensa. Eso significa que ahora todo lo que intentamos hacer para ayudarte está siendo tratado como si fuera abuso. Rodrigo comienza a caminar por la sala con energía nerviosa, incapaz de quedarse quieto. Solo queremos protegerte, dice con frustración obvia. Proteger la casa que papá dejó, proteger el dinero que ahorraron, asegurarnos de que no seas engañada por alguien malintencionado. La ironía de ser acusada de susceptibilidad a estafadores por las únicas personas que realmente intentan engañarla no se le escapa a Elena. Marcela se acerca y se arrodilla frente a Elena, tomando sus manos con demasiada fuerza. Mamá, tienes que confiar en nosotros, tienes que dejarnos ayudarte de verdad, tienes que firmar ese poder para que podamos empezar a poner tus finanzas en orden antes de que sea demasiado tarde.
Elena se da cuenta de que están abandonando la sutileza, que la presión de tener una investigación los ha forzado a mostrar sus cartas antes de tiempo. No entiendo por qué tanta prisa, responde finalmente Elena, manteniendo la voz temblorosa. ¿Por qué no puedo seguir como estoy? Esta casa es mía. El dinero es mío. No soy un problema que necesite ser resuelto. Las palabras salen con más firmeza de la que pretendía, una fuga de su verdadera lucidez, y ve a ambos hijos registrar el cambio de tono con expresiones que mezclan sorpresa y sospecha. Rodrigo deja de caminar y se vuelve hacia ella con mirada aguda. Pareces muy lúcida ahora, mamá. Observa con un tono que es mitad pregunta, mitad acusación. Elena permite que sus ojos se llenen de lágrimas genuinas, no de tristeza, sino de frustración e ira. Ustedes me confunden, dice con voz quebrada. Vienen aquí con abogados y médicos y papeles, me hacen preguntas hasta que me duele la cabeza. Rodrigo se agacha para quedar al nivel de los ojos de Elena, y la proximidad es intimidante. Mamá, vamos a necesitar ese poder firmado, dice con voz baja pero firme. Puedes firmar por voluntad propia hoy, o podríamos tener que pedirle al tribunal que te declare incapaz y nos nombre tutores legales, lo que sería mucho más complicado y vergonzoso para todos. La amenaza es clara a pesar de estar envuelta en un lenguaje de preocupación familiar, y Elena siente miedo real por primera vez. Marcela saca de su bolso los mismos documentos y los pone sobre la mesa junto con un bolígrafo. Es en este preciso momento de máxima tensión que suena el timbre. Un sonido mundano que rompe el momento como una piedra atravesando un cristal. El timbre vuelve a sonar, y Elena reconoce el patrón. 3 toques cortos, que es el código que ella y Rosa acordaron. Marcela abre la puerta, y Elena escucha la voz de Rosa diciendo que vinieron a visitar a Elena, que esta es la doctora Mercedes Torres, abogada especializada en Derecho de la Tercera Edad con más de 20 años de experiencia protegiendo los derechos de personas vulnerables, y que pensaron que podría ser un buen momento para que todos hablaran juntos. El silencio que sigue es cargado de múltiples significados, denso y sofocante, y Elena siente una mezcla de alivio profundo y aprensión nerviosa. Rodrigo aparece detrás de Marcela en la puerta, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo, y su voz es educada pero tensa como una cuerda, a punto de romperse cuando dice que están en medio de una conversación familiar privada que no requiere interferencia externa. Pero la doctora Torres no es del tipo que se intimida fácilmente, no retrocede ni un centímetro. Sonríe con esa confianza tranquila de quien ha pasado décadas lidiando con situaciones exactamente como esta. Ha visto toda forma de manipulación familiar posible, y dice con voz firme pero cortés que los asuntos legales que involucran a ancianos y sus finanzas son exactamente su área de especialización y que tiene la obligación profesional de garantizar que los intereses de la señora Morales estén siendo adecuadamente protegidos. Rodrigo duda, mira a Marcela, y luego, a regañadientes, se aparta de la puerta permitiéndoles entrar, sabiendo que negarles la entrada sería muy sospechoso. La doctora Torres entra con la autoridad silenciosa de quien conoce perfectamente sus derechos y los de sus clientes, sus ojos recorriendo la sala y registrando instantáneamente la dinámica de poder. Señora Morales, dice dirigiéndose directamente a Elena, con una voz que no infantiliza ni condesciende, mi amiga Rosa me contó sobre su situación y me pareció prudente ofrecer mis servicios de forma totalmente gratuita para asegurar que sus intereses estén siendo adecuadamente protegidos. La palabra protegidos queda suspendida en el aire como una acusación velada, y Elena ve cómo la mandíbula de Rodrigo se tensa visiblemente. La abogada se sienta al lado de Elena en el sofá, creando una sutil barrera física entre ella y sus hijos, y saca de su maletín una pequeña grabadora digital. Si no hay objeciones, me gustaría grabar esta conversación para asegurar que todo quede documentado adecuadamente. Rodrigo comienza a protestar, pero la doctora Torres lo corta con un gesto firme de la mano. Esto es un procedimiento estándar en casos que involucran a ancianos y asuntos financieros, especialmente cuando hay una notificación de protección activa en el sistema. Son bienvenidos a tener a su propio abogado presente si lo prefieren.
La implicación de que necesitarían un abogado penalista y no solo civil queda en el aire, pero claramente comprendida. Marcela y Rodrigo intercambian miradas nerviosas, y Elena puede ver el pánico comenzando a filtrarse a través de la fachada de preocupación filial. La doctora Torres entonces se vuelve hacia Elena y comienza a hacer preguntas con voz clara y respetuosa. Señora Morales, ¿está siendo presionada a firmar algún documento hoy? Elena mira a la abogada, luego a sus hijos, y por primera vez en meses decide dejar caer la máscara por completo. Sí, responde con una voz sorprendentemente firme y clara, desprovista de cualquier confusión o vacilación. Mis hijos trajeron un poder notarial que les daría control total sobre mis finanzas y propiedades, y han insistido en que firme a pesar de que les he dicho repetidamente que no quiero. La transformación de Elena confusa a Elena lúcida es tan abrupta y completa que Rodrigo y Marcela se quedan literalmente boquiabiertos, congelados en shock mientras procesan lo que acaba de suceder. ¿Usted comprende plenamente lo que un poder como ese significaría?, continúa la doctora Torres, ignorando las expresiones atónitas de los hijos de Elena. Sí, responde Elena con voz cada vez más fuerte. Significaría que podrían vender mi casa, acceder a todos mis ahorros, tomar todas las decisiones financieras sin mi consentimiento o siquiera conocimiento, esencialmente despojándome de todo lo que mi esposo y yo construimos a lo largo de 47 años de matrimonio y trabajo duro. La claridad y especificidad de la respuesta de Elena es devastadora, evidencia irrefutable de una capacidad mental completamente preservada. Rodrigo finalmente encuentra su voz. Mamá, ¿estuviste fingiendo estar confusa todo este tiempo?, dice con una voz que mezcla incredulidad y algo que suena peligrosamente cercano a la ira. Elena se gira para mirarlo directamente a los ojos por primera vez en meses, sin la máscara de confusión. Y cuando habla, su voz carga décadas de autoridad maternal que él reconoce visceralmente desde la infancia. Me estaba protegiendo de la única forma que pude encontrar. Responde Elena con una voz sorprendentemente calmada, pero afilada como una cuchilla recién afilada. Porque me di cuenta hace 6 meses de que mis propios hijos, los niños que llevé en mi vientre y crié con todo el amor que tenía, estaban planeando sistemáticamente robarme todo lo que tengo, todo lo que su padre y yo construimos juntos a lo largo de décadas de trabajo honesto y sacrificio. La palabra robar cae en la sala como una bomba incendiaria, cruda y sin eufemismos suavizantes, y Elena ve a ambos hijos retroceder como si hubieran sido golpeados físicamente. Marcela intenta intervenir con una voz que tiembla ligeramente, revelando un nerviosismo creciente. Mamá, nunca quisimos robarte. Estás exagerando y distorsionando nuestras intenciones. Solo queríamos protegerte. Te estás haciendo vieja y naturalmente pensamos que necesitabas ayuda para administrar cosas complicadas. Elena suelta una risa sin humor, un sonido áspero y amargo que hace que la doctora Torres la mire con algo que parece compasión profunda. ¿Proteger?, repite con un sarcasmo cortante que podría cortar vidrio. Me consideraron lo suficientemente incompetente como para necesitar que asumieran el control total de mi vida financiera, pero aparentemente no tan incompetente como para necesitar venir a vivir con uno de ustedes o recibir visitas diarias de cuidado y preocupación genuina. Es interesante que la única protección que ofrecieron fueron documentos legales que me quitaban completamente el control de mi propio dinero, mientras permitían que continuara viviendo sola en esta casa demasiado grande para una persona anciana supuestamente confusa. La doctora Torres saca algunos papeles de su maletín y los coloca sobre la mesa. Señora Morales, me tomé la libertad de hacer una investigación preliminar sobre la situación financiera de sus hijos con información públicamente disponible. Desliza una hoja hacia Elena mientras mira significativamente a Rodrigo. Su hijo mayor, Rodrigo, se declaró en bancarrota personal hace 8 meses y está siendo demandado por 3 acreedores diferentes por deudas que suman más de 200,000. Rodrigo palidece visiblemente, pero la abogada ya está pasando al siguiente documento.
Su hija Marcela lleva 3 meses de retraso en el pago de la hipoteca y recibió una notificación de ejecución hipotecaria hace 6 semanas. Marcela abre la boca para protestar, pero no sale ningún sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Entonces necesitaban mi dinero, dice Elena lentamente mientras las piezas finalmente encajan por completo. No se trataba de protegerme o ayudarme. Se trataba de salvarse a ustedes mismos de sus propias malas decisiones financieras. Y en lugar de venir a mí, honestamente, explicar la situación y pedir ayuda como adultos respetuosos, harían con un padre al que aman, conspiraron para hacerme parecer mentalmente incompetente, para manipularme a través de médicos y abogados, para robarme mi autonomía y dignidad junto con mi dinero. Cada palabra es precisa y devastadora. Una acusación que no pueden negar porque la evidencia está allí documentada sobre la mesa entre ellos. El silencio que sigue es absoluto y sofocante, y Elena puede ver en los rostros de sus hijos el momento exacto en que se dan cuenta de que han perdido por completo. Rodrigo intenta una última defensa, su voz sonando desesperada y patética. «Mamá, estamos desesperados. Perdí todo en el negocio que intenté empezar. Marcela está a punto de perder su casa. No sabíamos qué hacer, y tú tienes tanto dinero solo parado en el banco que pensamos». La frase muere porque incluso él se da cuenta de que no hay final para esa oración que no sea la admisión de que planeaban robarle a su propia madre. Elena siente que algo se rompe dentro de ella. No ira, sino una profunda tristeza y luto por los hijos que conoció o pensó que conocía. «Si hubieran venido a mí honestamente», dice con voz entrecortada, «si me hubieran pedido ayuda como la familia debería hacerlo, los habría ayudado en la medida de lo posible, podríamos haber encontrado soluciones juntos. Pero eligieron la traición y la manipulación, eligieron tratarme como una cosa a ser administrada en lugar de una madre a ser respetada». La doctora Torres cierra su maletín con una finalidad que suena como el martillo de un juez. «Señores, les aconsejo firmemente que salgan de esta casa ahora y contraten su propia representación legal. La notificación de protección de ancianos está activa, el intento de explotación financiera ha sido documentado, y la señora Morales solicitará una orden de restricción prohibiéndoles intentar contacto o coerción futura. Cualquier violación resultará en consecuencias penales, no solo civiles». Rodrigo y Marcela se levantan lentamente, aturdidos, toda la arrogancia y confianza drenadas por completo. Miran a Elena como si esperaran que ella interviniera, que dijera que todo estaba bien, que los perdonara como siempre hizo a lo largo de sus vidas. Pero Elena solo les devuelve la mirada con ojos secos y una expresión que no ofrece absolución ni un camino fácil de regreso. Cuando finalmente salen, la puerta cerrándose detrás de ellos con un sonido final, Elena se derrumba contra Rosa, que la abraza mientras décadas de tensión finalmente se liberan en profundos sollozos que sacuden todo su cuerpo. Las semanas siguientes pasan en una niebla surrealista de interminables reuniones legales, evaluaciones médicas rigurosas y documentación exhaustiva que la doctora Torres organiza con una eficiencia militar impresionante y una atención meticulosa a cada detalle. Elena se siente simultáneamente protegida y expuesta, agradecida por la ayuda pero vulnerable por tener su mente examinada tan profundamente. La evaluación neuropsicológica independiente que Elena realiza con un equipo de especialistas traídos especialmente de otro estado para garantizar una imparcialidad total dura 6 horas distribuidas a lo largo de 2 días consecutivos. Una batería absolutamente exhaustiva de pruebas que examinan cada aspecto de su función cognitiva, memoria, razonamiento lógico, procesamiento de información. Responde a cientos de preguntas, completa rompecabezas complejos, vuelve a contar historias que acaba de escuchar, dibuja figuras geométricas, resuelve problemas matemáticos, todo mientras 3 profesionales observan y anotan cada respuesta, cada vacilación, cada éxito. Es mental y emocionalmente agotador, pero Elena sabe que es necesario, que necesita esta evidencia irrefutable.
Los resultados llegan 10 días después, en un voluminoso informe de 23 páginas, repletas de términos técnicos, que concluye de forma inequívoca y sin margen de duda que Elena Morales posee una capacidad mental completamente preservada, un funcionamiento ejecutivo por encima del promedio para su grupo de edad, una memoria excelente y absolutamente ningún signo detectable de demencia o deterioro cognitivo significativo de cualquier naturaleza. Cuando la doctora Torres le muestra el informe, leyendo los extractos más importantes en voz alta, Elena llora no de tristeza, sino de un alivio profundo y abrumador por tener finalmente la validación oficial y profesional de lo que siempre supo en su corazón, que estaba perfectamente lúcida y perfectamente capaz de administrar su propia vida. El doctor Enrique Salinas, el geriatra que había proporcionado ese diagnóstico preliminar basado en una breve visita, recibe una copia del informe junto con una notificación formal de queja ética que la doctora Torres presenta ante el Consejo Médico Regional. El médico llama personalmente a Elena días después, con la voz cargada de algo que suena a vergüenza genuina, y ofrece disculpas profusas, explicando que confió demasiado en el relato de Marcela sobre los síntomas observados en casa, que no realizó una evaluación lo suficientemente completa antes de hacer declaraciones sobre su capacidad mental. Elena acepta las disculpas con una gracia fría, pero deja claro que la confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. La queja ética permanecerá activa, una consecuencia necesaria de un diagnóstico negligente que podría haber destruido completamente su vida si no hubiera sido tan persistente en defenderse. La orden de restricción contra Rodrigo y Marcela es aprobada por un juez en una audiencia donde Elena testifica con una claridad devastadora sobre los 6 meses de manipulación, el intento de obtener un poder bajo falsos pretextos, la conspiración para hacerla parecer mentalmente incompetente. Rodrigo y Marcela asisten con un abogado nuevo y caro que probablemente no pueden pagar, pero la evidencia en su contra es abrumadora. Los documentos del poder, el diagnóstico precipitado del doctor Enrique basado en información proporcionada por ellos, la evaluación de Daniela Rojas documentando las discrepancias y el informe neuropsicológico independiente que prueba su capacidad mental completa. El juez concede la restricción por un período de 2 años, prohibiendo cualquier contacto directo o indirecto a menos que Elena lo inicie, y ordena que cualquier intento futuro de obtener control legal sobre sus asuntos sea revisado por un tribunal con representación independiente nombrada para proteger los intereses de Elena. Elena regresa a casa después de la audiencia en el tribunal sintiéndose simultáneamente triunfante y profundamente devastada. Una victoria legal absoluta y completa, pero al terrible costo de relaciones familiares que nunca volverán a ser lo que fueron o lo que ella siempre creyó que eran. La casa está silenciosa de una forma diferente ahora, ya no cargada de tensión constante y actuación cuidadosa, pero también dolorosamente vacía de las voces de hijos y nietos que solían llenarla los domingos con risas y conversaciones y vida. Rosa viene a visitarla esa noche, trayendo un buen vino tinto y una profunda empatía silenciosa, y se sientan en la cocina iluminada solo por la suave luz sobre la estufa, donde Elena preparó literalmente 1000 comidas para la familia, que ahora tiene legalmente prohibido verla, a menos que ella inicie el contacto. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer», dice Rosa, con absoluta firmeza, cuando Elena cuestiona en voz alta y entrecortada si podría haber resuelto todo de una forma diferente, menos dolorosa. Te traicionaron de la peor manera posible. Intentaron robarte no solo dinero, sino tu autonomía, tu dignidad, tu identidad, y te defendiste de la única forma que pudiste encontrar, usando tu inteligencia y coraje. No hay ninguna vergüenza en protegerse, incluso de la familia, especialmente de la familia cuando la familia olvida el verdadero significado de la palabra. Pero en las noches siguientes, cuando Elena está sola en el vasto silencio de la casa, que de repente parece demasiado grande para una persona, se encuentra pensando no en los hijos adultos que la traicionaron, sino en los niños que fueron.
Rodrigo, a los 7 años, con la rodilla raspada, corriendo hacia ella en busca de consuelo. Marcela, a los 12, llorando por el corazón roto de su primer amor. Esos recuerdos coexisten de forma imposible con la realidad de en lo que se convirtieron, y Elena debe aprender a llevar ambas verdades simultáneamente. Que fue una buena madre para niños que crecieron e hicieron elecciones terribles. Que el amor maternal no se evaporó, pero debe ahora ser contenido por límites de autopreservación. El duelo por la relación que pensó que tenía es tan real como el duelo por una muerte, quizás más complicado porque las personas todavía existen, pero las versiones de ellas que amó resultaron ser parcialmente ilusorias. Rosa sugiere terapia, y por primera vez en su vida, Elena acepta que hablar con un profesional sobre el procesamiento de la traición familiar puede ser no debilidad, sino sabiduría. 6 meses después de la audiencia, Elena está sentada en una sala comunitaria de un centro para personas mayores en el barrio vecino, rodeada por un círculo de otras 12 mujeres y hombres de edades variadas, desde los 62 hasta los 89 años. Este es el grupo de apoyo para víctimas de explotación financiera familiar al que Daniela Rojas, la trabajadora social que fue la primera en darse cuenta de que algo andaba mal, sugirió que Elena considerara unirse, tanto para su propio procesamiento como para ayudar a otros. Elena está compartiendo su historia por primera vez ante una audiencia de extraños que entienden visceralmente porque vivieron versiones propias de la misma traición. Hijos que robaron, cónyuges que manipularon, nietos que engañaron, siempre personas que debían amar y proteger, pero que eligieron explotar la vulnerabilidad percibida. Cuando termina de contar sobre los 6 meses fingiendo demencia para protegerse, hay un silencio reverente en el círculo antes de que estallen aplausos espontáneos. Una mujer de 80 años llamada Beatriz, que perdió todos los ahorros de su vida a manos de un hijo adicto a las drogas que falsificó firmas, se inclina y aprieta la mano de Elena con una fuerza sorprendente. «Fuiste tan lista», dice con obvia admiración en su voz. «Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar como tú luchaste». Elena siente algo cálido en su pecho, no orgullo exactamente, sino un propósito naciente, la percepción de que su dolorosa experiencia puede servir para algo más que la simple supervivencia personal, puede iluminar el camino para otros que navegan una oscuridad similar. En las semanas siguientes se convierte en una presencia regular en el grupo, y eventualmente Daniela le pregunta si consideraría ser voluntaria como defensora de pares, visitando a ancianos que están siendo investigados por posible explotación y ofreciendo la perspectiva de alguien que lo vivió y superó. Elena acepta y descubre una vocación inesperada a sus 73 años. Visita apartamentos y casas donde encuentra a hombres y mujeres en diversas etapas de percepción sobre lo que les está sucediendo. Algunos todavía en negación de que la familia amada pueda traicionarlos. Otros conscientes pero paralizados por la vergüenza o el miedo a las consecuencias de denunciar. Elena comparte su historia sin juzgar. Ofrece recursos prácticos que la doctora Torres ayudó a compilar y, lo más importante, ofrece el testimonio viviente de que la supervivencia y la reconstrucción son posibles incluso después de la traición más profunda. Hay algo profundamente catártico en transformar su propio dolor en una herramienta para aliviar el sufrimiento de otros. Una alquimia emocional que transforma a la víctima en sobreviviente, en defensora, en sabia. Su casa poco a poco se llena de nuevo, no con la familia de sangre que eligió la codicia sobre la lealtad, sino con la familia elegida. Rosa, que siempre estuvo allí. Daniela, que se convirtió en una amiga más allá de ser una aliada profesional. La doctora Torres, que ocasionalmente aparece para cenar trayendo vino e historias de casos que ganó. Las mujeres del grupo de apoyo comienzan a reunirse mensualmente en la casa de Elena, un círculo de sobrevivientes que se entienden entre sí de maneras que las personas que no han vivido esa traición familiar específica nunca podrán comprender del todo. Comparten comidas y risas además de lágrimas, demostrando que la alegría no es cancelada por el dolor, sino que puede coexistir a su lado.
Elena descubre que la soledad que temía cuando cortó el contacto con sus hijos no se materializó, porque hay muchas formas de familia más allá de la biología, y a veces las familias más fuertes son aquellas construidas por elección consciente y valores compartidos en lugar de solo un accidente genético. En una noche particularmente fría de julio, Elena está sentada en su sillón favorito cerca de la ventana, con una manta sobre las rodillas y una taza de té en las manos, mirando un álbum de fotografías antiguas. Hay imágenes de Rodrigo y Marcela en todas las etapas de crecimiento, bebés y niños y adolescentes y jóvenes adultos, registros visuales de amor e inversión que fueron absolutamente reales, aunque la relación presente esté irreparablemente fracturada. Elena se da cuenta de que puede sostener ambas verdades, que amó profundamente y fue profundamente traicionada, que los buenos recuerdos no borran la traición presente, pero la traición presente no borra completamente los buenos recuerdos. El duelo es complejo y no lineal. Viene en oleadas incluso meses después, pero entre las oleadas hay cada vez más espacios de paz donde puede respirar sin el peso abrumador de la pérdida sobre su pecho. El teléfono suena, rompiendo sus pensamientos, y Elena ve el nombre de Marcela en la pantalla. Su corazón se acelera instantáneamente, una mezcla confusa de esperanza, miedo, ira y anhelo colisionando en su pecho. La orden de restricción expiró hace 3 meses, y esta es la primera vez que alguno de sus hijos intenta contactarla desde entonces. Elena mira el teléfono sonar, sabiendo que atender o no es una elección completamente suya ahora, un poder que reclamó y que no será cedido nuevamente, independientemente de lo que suceda a continuación. Respira hondo, deja el álbum a un lado y con una mano que tiembla solo ligeramente, atiende la llamada. «Hola», dice, su voz neutral, sin ofrecer un perdón fácil, pero tampoco cerrando la puerta por completo, esperando escuchar lo que Marcela tiene que decir antes de decidir cuál será el próximo capítulo de su historia. La voz de Marcela al otro lado de la línea es vacilante, cargada de una emoción que suena genuina, pero que Elena ha aprendido a cuestionar después de meses de manipulación actuada. «Mamá», comienza simplemente, y solo esa palabra carga el peso de 3 años de silencio y separación impuesta. Sé que no tengo derecho a llamar, sé que no me debes nada, pero necesitaba intentar hablar contigo. Elena permanece en silencio, sin facilitar la conversación, pero tampoco colgando, esperando a ver a dónde lleva esto. Marcela continúa con una voz que tiembla visiblemente. He pasado los últimos 3 años en terapia, trabajando en por qué hice lo que hice, enfrentando mi codicia, mi egoísmo y la forma en que te deshumanicé en lugar de verte como la persona completa que merecía respeto. No llamo para pedir perdón, porque no sé si el perdón es posible para lo que hice, pero llamo para ofrecerte disculpas sin esperar que sean aceptadas. Elena escucha mientras Marcela habla durante 15 minutos sin interrupción, detallando su proceso terapéutico. El colapso de su matrimonio después de que su esposo descubrió lo que ella había intentado hacer y no pudo volver a mirarla de la misma manera. La pérdida de la custodia parcial de sus nietos, porque sus propias hijas adultas decidieron que no era seguro que estuviera cerca después de demostrar su disposición a traicionar y robarle a su propia madre anciana. Las consecuencias que Marcela describe son severas, y, en algunos aspectos, Elena siente una punzada de satisfacción por la justicia impartida, pero en otros, siente una tristeza genuina porque esta es su hija sufriendo, aunque el sufrimiento sea el resultado directo de sus propias elecciones. Cuando Marcela finalmente hace una pausa, Elena habla por primera vez con voz cuidadosamente controlada. «¿Por qué ahora?», pregunta simplemente. «¿Por qué después de 3 años de silencio eliges hoy para llamar?». Marcela respira hondo, audiblemente. «Porque mi terapeuta dijo que no debía», admite con una honestidad que suena cruda y no ensayada. «Dijo que llamarte sería sobre mis necesidades, no las tuyas, sobre aliviar mi propia culpa en lugar de respetar tu proceso de sanación. Y tiene razón,
pero llamé de todos modos porque me di cuenta de que voy a cargar este peso por el resto de mi vida, a menos que al menos intente decir que lo siento, no con la expectativa de que me perdones, sino porque mereces escuchar la admisión completa de que lo que hice fue imperdonable. Elena siente que algo cambia en su pecho, no un perdón completo, sino un ablandamiento minúsculo, el reconocimiento de que quizás por primera vez Marcela está siendo genuinamente honesta en lugar de estratégicamente vulnerable. Intentaste robarme todo, dice Elena con voz firme. No solo dinero, sino autonomía, dignidad, identidad. Y lo hiciste no en un momento de desesperación súbita, sino a través de meses de planificación calculada y manipulación. Lo sé, responde Marcela simplemente, y no hay excusa que haga eso menos monstruoso. Me convertí en alguien que no reconozco cuando miro hacia atrás, alguien que priorizó el dinero sobre la humanidad de su propia madre. Elena pregunta por Rodrigo, y Marcela explica que no hablan desde hace 2 años, que él se negó a participar en cualquier tipo de terapia o proceso de rendición de cuentas, que todavía cree que tenían razón y que Elena fue cruel al cortar el contacto y buscar una orden de restricción. La divergencia entre los 2 hermanos le ofrece a Elena algo de claridad. Marcela al menos reconoce la magnitud de lo que hicieron, mientras que Rodrigo permanece en una negación autocomplaciente. Esto no hace que las acciones de Marcela sean aceptables, pero sugiere la posibilidad de un crecimiento genuino en lugar de solo un arrepentimiento actuado. Elena le dice a Marcela que necesita pensar, que 3 años de trauma no se curan con una conversación telefónica, por muy sincera que parezca, que reconstruir cualquier tipo de relación, si es que eso es posible, requeriría tiempo y límites claros y pruebas de un cambio sostenido en lugar de solo palabras. Marcela acepta de inmediato. Dice que entiende completamente, que está dispuesta a hacer lo que Elena necesite, ya sea terapia conjunta, reuniones supervisadas o simplemente más tiempo de silencio si eso es lo que Elena decide que es mejor para su propia salud mental. Cuando finalmente cuelgan, Elena se sienta en silencio durante una larga hora, procesando el tumulto emocional que la conversación despertó. Llama a Rosa y a su terapeuta. Necesita procesarlo con personas que la conocen bien y que tienen su mejor interés en el corazón, antes de tomar cualquier decisión sobre si le dará a Marcela la oportunidad de probar su cambio. A lo largo de las semanas siguientes, Elena decide aceptar participar en sesiones de terapia conjunta con Marcela, mediadas por un terapeuta especializado en trauma familiar y reconciliación. Las primeras sesiones son brutalmente difíciles. Elena expresando la ira y el dolor que mantuvo contenido durante años, mientras Marcela escucha sin ponerse a la defensiva ni justificarse, solo aceptando la responsabilidad completa. Lentamente, increíblemente lentamente, algo comienza a cambiar. No es un regreso a lo que fue, porque eso es imposible. La relación madre-hija murió en el momento en que Marcela eligió la manipulación sobre la honestidad. Pero quizás es el nacimiento de algo nuevo, una relación construida no en la historia compartida y los lazos de sangre, sino en la elección consciente y el respeto duramente ganado. Elena establece límites estrictos. Nunca se hablará de finanzas. Cualquier solicitud de dinero resultará en el corte inmediato y permanente del contacto. Los encuentros solo en espacios públicos o neutrales durante al menos 1 año. Y Elena se reserva el derecho de pausar o terminar el proceso de reconciliación en cualquier momento sin necesidad de explicación. Marcela acepta cada límite sin negociación, demostrando a través de acciones consistentes a lo largo de los meses que está dispuesta a reconstruir bajo los términos completos de Elena. Capítulo 10. El retrato completo. 2 años después de esa primera llamada telefónica, Elena está sentada en su cocina una mañana de domingo, la luz dorada entrando por la ventana e iluminando la mesa donde ha preparado un desayuno sencillo. Marcela está sentada al otro lado de la mesa, no con la familiaridad presumida del derecho, sino con la gratitud cautelosa de un privilegio ganado a través del trabajo duro y el tiempo.
Se reúnen así una vez al mes ahora, siempre aquí en la casa de Elena, porque ella insiste en mantener el control del ambiente. Siempre con un tiempo limitado, porque la intimidad sostenida todavía es demasiado difícil. La conversación es cuidadosa, pero se vuelve gradualmente más natural, no evitando el pasado por completo, pero tampoco viviendo en él, encontrando una forma de existir en el presente mientras honra la realidad de que la traición ocurrió y las cicatrices permanecen incluso cuando las heridas han comenzado a cerrar. Marcela comparte que sus propias hijas, las nietas de Elena, han expresado interés en reconectar con la abuela que no han visto en casi 4 años. Elena siente una mezcla de anhelo profundo y vacilación protectora, porque las niñas eran inocentes en todo esto. Pero Elena no sabe si puede arriesgarse a abrir su corazón nuevamente solo para sufrir una nueva pérdida si la reconciliación con Marcela eventualmente fracasa. Discuten esto con el terapeuta en las siguientes sesiones y finalmente Elena acepta un encuentro supervisado en un parque neutral con las nietas, que ahora son mujeres jóvenes de 20 y tantos años. El encuentro es emocionalmente devastador de buenas y malas maneras, lágrimas y abrazos mezclados con la incomodidad de los años perdidos que nunca podrán recuperarse. Pero también es un comienzo, la frágil posibilidad de que la familia pueda reconstruirse en una nueva configuración incluso después de haber sido destrozada por completo. Rodrigo nunca hace contacto, y a través de Marcela, Elena se entera de que se mudó a otro estado, se volvió a casar y continúa contando una versión de la historia donde él fue un hijo preocupado injustamente castigado por una madre vengativa e irracional. Elena siente tristeza por esto, pero también aceptación, el reconocimiento de que algunos puentes, cuando se queman, no pueden y quizás no deben ser reconstruidos. Se permite lamentar al hijo que perdió o que tal vez nunca tuvo realmente, mientras protege simultáneamente la paz que tanto trabajó para alcanzar. El perdón selectivo es válido. La reconciliación con un hijo no exige la reconciliación con el otro, y ella puede albergar un amor complicado por Rodrigo mientras mantiene la distancia necesaria para la autopreservación. La casa de Elena ya no está silenciosa. Además de los encuentros mensuales con Marcela y trimestrales con las nietas, está la reunión semanal del grupo de apoyo que ahora tiene lugar en su sala de estar, las visitas frecuentes de Rosa que se ha convertido más en una hermana que en una amiga, cenas ocasionales con Daniela y la doctora Torres, y otras mujeres que forman la familia elegida de Elena. Ella continúa su trabajo voluntario como defensora de pares, ahora entrenando a otros sobrevivientes de explotación financiera familiar para ofrecer un apoyo similar. Su vida a los 76 años es rica en propósito y conexión de formas que nunca habría previsto durante esos meses oscuros de actuación y miedo. La ironía no se le escapa. El intento de sus hijos de robarla la llevó finalmente a una vida más auténtica y significativa de la que tuvo en décadas de conformidad a las expectativas familiares. Elena está frente al espejo ovalado de marco dorado que perteneció a su madre, el mismo espejo donde practicó expresiones confusas y probó la eficacia de botones mal abrochados y cabello despeinado. Pero el reflejo que le devuelve la mirada ahora no es una actuación ni una máscara, es simplemente ella. Elena Morales a los 76 años, el cabello canoso peinado con esmero porque ella quiere, no porque alguien esté observando, una blusa que eligió porque le gusta el color, no porque envíe un mensaje calculado. Hay líneas en su rostro que no estaban allí hace 4 años, marcas de estrés y duelo y batalla. Pero también hay algo en sus ojos que parece más vivo, más presente que en cualquier fotografía de décadas anteriores. Ella sobrevivió al intento de borrar su autonomía y emergió no rota, sino reforjada, no solo una víctima que escapó, sino una guerrera que luchó y eligió sus propios términos de paz. El retrato en el espejo muestra finalmente a una mujer completa, no la esposa de Alberto, aunque amó ese papel, no la madre de Rodrigo y Marcela, aunque invirtió décadas en esa identidad, sino a Elena Morales, un individuo completo cuyo valor no se define por relaciones o roles, sino por su propia integridad y elecciones conscientes.
Le sonríe a su reflejo, no una sonrisa actuada, sino una expresión genuina de algo que se acerca al contentamiento. El viaje de regreso a sí misma fue largo y doloroso, y a veces todavía cuestiona las decisiones que tomó. Pero mirando el reflejo de la mujer que se negó a ser borrada, que fingió debilidad mientras forjaba fuerza, que perdió una familia biológica pero construyó una tribu elegida, que transformó la traición en defensa y el dolor en propósito, Elena sabe con absoluta certeza, lo haría todo de nuevo exactamente de la misma manera, porque el precio de la paz fue alto, pero la alternativa de perderse a sí misma habría sido infinitamente más cara. Lecciones de vida. Lección 1. Confía en tus instintos, incluso cuando otros dicen que estás equivocada. La historia de Elena ilustra poderosamente que ese sentimiento visceral de que algo no está bien frecuentemente es la primera señal de un peligro real antes de que aparezca evidencia obvia. Cuando Elena vio a Rodrigo en el despacho hojeando papeles que no eran suyos, su instinto maternal encendió una alerta roja que podría haber ignorado diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica. Pero confió en ese instinto y comenzó a observar patrones que confirmaron sus sospechas. Muchas personas, especialmente mujeres y ancianos, son socializadas para dudar de sus propias percepciones cuando contradicen lo que otros dicen que es verdad. La lección aquí es que décadas de experiencia han creado en ti sensores internos altamente calibrados para detectar manipulación. Sensores que no deben ser ignorados simplemente porque son inconvenientes. Lección 2. Los lazos de sangre no garantizan lealtad o amor verdadero. Una de las verdades más dolorosas que Elena tuvo que enfrentar es que ser madre de alguien, haberlo criado y amado incondicionalmente durante décadas, no garantiza que esa persona pondrá tu bienestar por encima de su propio interés cuando sea puesta a prueba. La sociedad nos vende la narrativa de que la familia lo es todo, que la sangre es más espesa que el agua, pero la realidad es más complicada y a veces más cruel. Rodrigo y Marcela no eran monstruos, eran personas imperfectas que permitieron que las dificultades financieras y la codicia transformaran el amor filial en algo condicional y transaccional. Elena tuvo que aprender que la verdadera familia se define no por la genética, sino por el comportamiento consistente. Que Rosa demostró ser más familia real que sus hijos biológicos cuando llegó el momento de elegir entre el interés propio y el bienestar de Elena. Lección 3. La vulnerabilidad fingida. Puede ser una estrategia de supervivencia legítima. Elena hizo algo que muchos considerarían manipulador al fingir confusión para protegerse de sus hijos, y ella misma luchó con el aspecto ético de esa estrategia. Pero su historia demuestra que cuando estás en una posición de menor poder, siendo el objetivo de personas que tienen ventajas sobre ti, usar sus percepciones en su contra puede ser una táctica de supervivencia legítima, no una falla moral. Mujeres a lo largo de la historia han usado el fingimiento de fragilidad para protegerse en sociedades que no les daban poder directo. La lección no es que debamos vivir vidas de engaño, sino que en circunstancias extremas, la adaptación estratégica, incluida la actuación calculada, puede ser una herramienta necesaria de autopreservación. Lección 4. La documentación y la evidencia son armas más poderosas que la emoción. Una de las elecciones más inteligentes que Elena hizo fue cuando aparecieron aliados que podían ayudarla a documentar su capacidad mental a través de evaluaciones profesionales independientes. En el conflicto entre ella y sus hijos, las apelaciones emocionales sobre el amor familiar no la habrían protegido, pero una evaluación neuropsicológica documentando su capacidad mental preservada la protegió absolutamente. En disputas legales e institucionales, la emoción y la moralidad importan mucho menos que la documentación verificable y la evidencia objetiva. Elena entendió instintivamente que necesitaba construir un caso factual, no solo mantener una posición moral, que salvarse requeriría informes de médicos independientes y contratos revisados por abogados especializados. Lección 5. Pedir ayuda. Es señal de fortaleza, no de debilidad, especialmente para los ancianos.
Elena tuvo el instinto de protegerse sola, a través del engaño en lugar de buscar ayuda externa, comprensible, dado que la amenaza venía desde dentro de su propia familia. Pero el verdadero punto de inflexión en su historia llegó cuando otros intervinieron. Daniela, la trabajadora social, Rosa con la doctora Torres, cuando permitió que estas aliadas la ayudaran en su lucha. Existe un mito cultural particularmente dañino para los ancianos de que pedir ayuda es una admisión de debilidad o incapacidad, que las personas verdaderamente competentes resuelven todos sus problemas solas. Pero la realidad es que los problemas complejos, especialmente aquellos que involucran dinámicas familiares y asuntos legales, frecuentemente requieren experiencia externa que ninguna persona posee por sí sola, independientemente de cuán inteligente sea. Lección 6. El perdón. Es una elección personal, no una obligación social. Elena enfrentó la presión social implícita de que las madres siempre deben perdonar a sus hijos, que la familia es sagrada y merece oportunidades infinitas. Pero su viaje demuestra que el perdón es una elección personal que debe hacerse en base al arrepentimiento genuino y un cambio de comportamiento sostenido, no por obligación social o culpa. Ella eligió explorar la posibilidad de reconciliación con Marcela después de años de trabajo terapéutico demostrado, mientras mantenía su distancia de Rodrigo, que permanecía en negación. No hay una respuesta correcta universal, solo elecciones que preservan tu paz y salud mental. El perdón, cuando se ofrece prematuramente o sin un cambio real, solo perpetúa los ciclos de abuso. Lección 7. El propósito. Puede encontrarse en cualquier etapa de la vida. Elena tenía 73 años cuando su vida explotó, una edad en la que la sociedad a menudo asume que las personas están en declive y retirada, pero ella descubrió una vocación completamente nueva como defensora de pares, transformando su trauma en una herramienta para ayudar a otros. Su historia prueba que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para encontrar un nuevo significado, para construir una vida auténtica basada en elecciones conscientes en lugar de expectativas heredadas. Los años después de la traición se convirtieron, en algunos aspectos, en más ricos y auténticos que décadas anteriores, vividas en conformidad con los roles esperados. El propósito no tiene fecha de caducidad, y a veces es a través del mayor dolor que descubrimos nuestra misión más importante. Si has llegado hasta aquí, hasta el final del viaje de Elena Morales, primero déjame reconocer lo que acabas de experimentar. Esta no fue una historia ligera o escapista. Fue una inmersión profunda en uno de los miedos más primarios que cualquiera de nosotros puede tener: la traición por parte de aquellos en quienes deberíamos poder confiar completamente. La vulnerabilidad de envejecer en un mundo que no siempre respeta o protege a los ancianos. La lucha por mantener la dignidad cuando otros intentan quitárnosla. Si sentiste ira hacia Rodrigo y Marcela, si apoyaste a Elena durante cada tensa confrontación, si sentiste alivio cuando aparecieron aliadas para ayudarla, si reconociste elementos de tus propias luchas familiares o miedos sobre el envejecimiento en su historia, entonces esta narrativa tocó algo real en ti. Ahora necesito pedirte algo, porque esta comunidad que estamos construyendo juntos no se trata solo de consumir historias pasivamente, sino de crear una conversación real sobre experiencias humanas que la sociedad frecuentemente prefiere no discutir. Primero, dale una calificación de 0 a 10 a esta historia. Sé honesto, tu opinión realmente importa. 0,3. No resonó contigo. 4,6. Tuvo elementos interesantes, pero no te conmovió profundamente. 7,8. Realmente te gustó y conectaste emocionalmente. 9. Te impactó significativamente. 10. Esta historia tocó algo tan profundo que sientes que fue hecha para ti. Segundo, dime desde dónde estás viendo esto, porque hay algo poderoso en saber que somos una comunidad global, conectada por experiencias humanas universales. Tercero, y esto es lo más importante, si la historia de Elena resonó contigo por razones personales, si reconociste elementos de tu propia situación familiar, deja un comentario compartiendo tu experiencia en la medida en que te sientas cómodo. Pero más que cualquier métrica de engagement,
quiero que te vayas de esta historia con algo que importe genuinamente. Esperanza de que es posible reclamar la autonomía y la dignidad incluso cuando todo parece perdido. Validación de que confiar en tus propios instintos, incluso en contra de las voces de familiares, no solo es aceptable, sino a veces absolutamente necesario. Permiso para establecer límites con familiares que te están lastimando, aunque la sociedad diga que debes perdonar incondicionalmente. Reconocimiento de que pedir ayuda y construir una red de aliados es fortaleza, no debilidad. Si eres una persona mayor, navegando conflictos con hijos o familiares que parecen más interesados en la herencia que en tu bienestar, sabe que no estás solo y que existen recursos a través de trabajadores sociales, abogados especializados en derecho de la tercera edad y organizaciones de protección que existen específicamente para ayudar. Somos una comunidad de personas reales con historias reales, conectados por la verdad fundamental de que todos merecemos vivir con dignidad, autonomía y respeto, independientemente de la edad o la vulnerabilidad. Tu historia, sea cual sea, importa. No estás solo en tus luchas. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer es simplemente seguir levantándonos cada día y negarnos a permitir que otros definan nuestro valor o controlen nuestro destino. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por permitir que la historia de Elena te toque de alguna manera. Ahora ve y vive tu propia historia con el coraje de una mujer de 76 años que miró al espejo y decidió que el reflejo de su verdad era más importante que la actuación de debilidad que otros esperaban de ella.